Está apagado su micrófono, Miss. Me disculpa. Entonces, ¿cuáles serían las variables efecto o las variables respuesta de estas variables independientes que ejemplificó su compañero hace un momento, pertenecientes a la mezcla de mercadotecnia? Ya regresó, señor Lerín. ¿Ya tiene su respuesta? ¿O alguien más quiere? ¿Podría ser el aumento de ventas, profesor? Ajá, explíquemelo más en contexto de que es una consecuencia de alguna variable que mencionó su compañero hace un momento. Pues sí, por el precio, más que nada, como comentaba, no recuerdo quién comentó de la satisfacción. Si el producto da un buen resultado, va a generar un gran aumento de ventas como resultado. Evidentemente, las ventas, por más que las queremos controlar, no podemos hacerlo, ¿están de acuerdo? Porque por mucho que hagamos mercadológicamente, la respuesta puede ser nula o puede ser completamente diferente a la planeada, a la pronosticada, ¿sí? Entonces, todas aquellas variables, porque finalmente es una variable, porque varía, cambia en el tiempo o entre cualquier situación, pues entonces van a hacer consecuencia de las variables que sí podemos controlar. Y esto es justamente de lo que se encarga la investigación explicativa o causal. ¿Sí saben? Entonces, ahora, lo que podemos hacer, les voy a volver a compartir pantalla. Bueno, antes de compartirles, Gesser, ¿quiere comentar algo o enriquecer algo de lo que estaba empezando a decir y comentó ahorita su compañera Perla? Sí, no, tal vez. Es que no se ve que diga nada o que escuche, ¿no? Ok. Bueno, entonces les comparto pantalla. Entonces, ya que sabemos cuáles son las variables dependientes o consecuencia o respuesta y cuáles son las variables independientes, controlables o manipulables en una situación de estudio o de investigación, entonces lo que podemos hacer si queremos, por ejemplo, anteponernos a lo que va a suceder o a lo que realmente sucede en una situación de causa-efecto, podemos hacer experimentos, ¿sí? O sea, antes de lanzar un producto, antes de lanzar un precio de venta, antes de tomar cualquier decisión mercadológica, experimentan. ¿Qué es lo que hace Sabritas, por ejemplo? Sabritas, antes de lanzar una botana loca, lanza las botanas en pequeñas ciudades, ¿sí? O en lugares muy cerrados para saber si funcionan en mercados, perdón, difíciles tipo Toluca, Guadalajara, Monterrey, que son mercados sumamente complicados porque son muy volátiles, son muy inestables en cuanto a preferencias, gustos y demás. O sea, hoy les gustan los Doritos y mañana les gustan, en media hora les gustan los Chetos. Entonces, para si funciona el producto en esos mercados de prueba que se llaman, ya funcionaron a nivel nacional, hasta a nivel internacional. Es Toluca, con felicidades porque son considerados como mercado de prueba a nivel internacional, ¿eh? Muchos productos que quieren lanzarse internacionalmente o que ya se comercializan internacionalmente, si quieren asegurar que funcionen, se van a probar aquí en Toluca. Y si funciona aquí, ya la hicieron.
porque es un mercado muy complicado, es un mercado muy exigente. Entonces, ese tipo de experimentos se hacen justamente cuando se hace una investigación explicativa o causal. ¿Sí? ¿Vale? Y evidentemente es cuantitativa y entonces se hacen hipótesis. ¿Ok? La muestra que se hace en estos estudios tiene que ser representativa, claro, porque el hecho de que funcione aquí en Toluca quiere decir que puede funcionar en todo el mundo siempre y cuando, perdón, las características del mercado de aquí de Toluca sean muy similares a la población a donde yo voy a lanzar un producto. ¿Sí me explico? Aquí, a ver, voy a ver si me doy a entender. La representatividad, aparte de entenderla como que la muestra sea muy parecida a la población, pero tienen que cuidar mucho parecida en qué. Aguas. O sea, porque pueden decir, no, pues en género, no, pues sí, claro, en género, pues de que hay hombres y mujeres en Toluca y hombres y mujeres en el mundo. Pero no es una característica que sirva para un estudio, a menos que sea una característica que se establezca en el tema de investigación, ¿sí? O sea, si en su tema de investigación el género es importante para entenderlo, va. Entonces sí pónganlo como variable que signifique representatividad. Pero si no tiene que haber el género, pues como para qué lo toman en cuenta para saber si es representativa o no una muestra. ¿Sí me explico? Aquí tengan cuidado, ¿eh? O sea, hay que evaluar bien en cuanto a qué es representativa. ¿Sí? Y de acuerdo, ese en cuanto a qué es en cuanto a lo que se establezca en el tema de investigación o en cuanto a lo que se establezca en lo que queremos saber o investigar. ¿Sale? Por favor, aquí sí tengan mucho cuidado. Ok, cálculo estadístico también se tiene que hacer para calcular la muestra, considerando niveles de significancia y poder. Bueno, esto lo vamos a ver más específicamente, pero una muestra, cuando se hace cálculo de muestra, utilizamos como niveles de significancia, por ejemplo, el grado de confiabilidad. El grado de confiabilidad en muestreo, ¿sí? Eso también lo vieron en estadística. Bueno, yo lo veo en estadística cuando doy la materia. El grado de confiabilidad significa, por ejemplo, como investigadores, ahí les va. Significa primero en qué porcentaje o en qué, hasta qué grado la investigación está siendo confiable. O sea, se puede utilizar para otros usos o es real, es verdadera. No estoy inventando aquí el hilo negro. Ese nivel de significancia depende de qué? Depende de la información que tengan recabada, de la calidad de información que tengan recabada, porque ustedes me pueden decir, no, pues yo tengo 50 páginas recolectadas de Wikipedia, de Rincón del Vago, de Rincón del Profesor, de Altavista, bueno, hasta de Mercado Libre tengo información, sí, pero esos sitios, perdónenme, pero son de dudosa procedencia, ¿eh? Y no siempre es información confiable, porque así como un niño de primaria puede publicar su blog y tener ahí su página de internet ya super armada, y no por demeritar a los niños de primaria, pero pues la información que publiquen tendría que ser muy validada por instituciones educativas de nivel básico. ¿Están de acuerdo? Entonces, solamente que ustedes estén segurísimos que la información consultada sea confiable, ¿sí? Validada. Ajá. Entonces, ahí empieza a aumentar su porcentaje de confiabilidad. También depende de qué grado de control ustedes sientan como investigadores tienen en la investigación. Y este grado de control significa cómo se sienten de seguros en la realización de su investigación, si la han hecho bien, si la han hecho mal, si sienten como que están perdidos en el espacio, pues baja el nivel de confiabilidad. Porque también se evalúa a nivel de confiabilidad de acuerdo con el expertise o la experimentación que tenga un investigador. ¿Sí? También depende de la cantidad de información que tengan, obviamente de calidad, pero también la cantidad de información, ¿sí? Entonces, los porcentajes o los grados de confiabilidad que generalmente se manejan para tamaño de muestra, ahí les van. Van desde un 70, bueno, no, porque hay investigaciones muy básicas, 50%, 60%, ¿sí? 70%, 75%.
Ajá. 80%. 85%. 90% y 95%. Bueno, pueden llegar hasta un 99%. Nunca van a llevar hasta el 100%. ¿Por qué, Miss? Pues porque estoy hablando de estadística, no de matemática. Y no hay una investigación 100% perfecta. Todas las investigaciones son perfectibles. Si no me creen a mí, léanse el Malotra, léanse el Kinner, léanse a Hernández Sampieri, ahí lo validan. ¿Sí? Porque siempre todas las investigaciones van a tener otro nivel de significancia. ¿Cuál es este otro nivel de significancia? El grado de error de estimación. ¿Sí? Que puede ser del 3%, del 5%, del 10%. Generalmente son los más utilizados. Dependiendo del tema de investigación, igual, de la experimentación del investigador, de qué tan bien ha manejado la información que ha recabado, de qué técnica ha utilizado, de qué método, de qué diseño, de qué bla, bla, bla. ¿Sí? Y además depende también de los errores que los investigados, personas, negocios, marcas, etcétera, presentan. Y como no depende de nosotros como investigadores, que todos los que les pregunten, les apliquen un cuestionario, les apliquen una entrevista, te contesten bien, porque a veces se entienden cosas que ni al caso, pues ese error también se tiene que ajustar en estadística. Y el ajuste se hace automáticamente en la fórmula de muestra. O sea, solito la fórmula incluye el valor del error de estimación, previniendo justamente que siempre en la investigación hay un error de estimación. ¿Por qué? Porque no hay un 100% de confiabilidad. Esa es la razón por la que debemos utilizar niveles de significancia en tamaños de muestra. ¿Sí? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ok. El diseño de muestreo puede ser tanto probabilístico, mayormente porque es cuantitativo, o no probabilístico, combinarlos, ¿sale? Para que sea más confiable. O sea que, además de ustedes utilizar una fórmula, por experiencia o por conveniencia, por ejemplo, cuando estuvo muy fuerte esto de la pandemia, que no podían ni abrir la ventana, o sea, salir para nada, pues ahí tendría que haber utilizado en muchas investigaciones, se utilizó por conveniencia, ¿eh? O sea, de acuerdo a lo que tenía en la mano el investigador, hacer la muestra o calcular el tamaño de muestra. A los recursos del investigador, a lo que el cliente pedía, si era una investigación de mercados, por ejemplo, y por conveniencia, establecer un aproximado de muestra óptimo para la investigación. ¿Sí? Ok. Si tienen alguna pregunta, comentario, aportación, ¿sí? Se les apreciará y se les aclarará si es acaso alguna duda. ¿Sale? Continuemos. Un segundo, porque estoy tomando evidencia. También recuerden que todas las sesiones se graban y se publican en la plataforma Schoology por si la quieren volver a ver y y aclarar más dudas, lo pueden hacer, ¿eh? Siempre comparto las ligas en YouTube de las sesiones para que las puedan verificar y demás. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o a recolectar los datos con investigaciones de alcance o de diseño explicativo? Podemos hacerlo, por ejemplo, bajo una selección muy puntual, muy minuciosa, y valga la redundancia, controlable de las variables independientes, lo que nos decía su compañero hace un momento. Pues yo como empresa maestra puedo controlar el precio que establezco a mis productos, puedo controlar dónde me voy a vender, porque no voy a vender en cualquier lugar, digo, voy a manejar eso de la exclusividad y el prestigio, entonces no voy a escoger cualquier lugar para vender mi producto. O sea, pero sí deben de cuidar mucho cómo van a seleccionar esas variables independientes que puedan manipular. Porque se da el caso, por ejemplo, de investigaciones de este diseño, en el que a veces las variables independientes pueden tornarse o pueden ser no tan importantes para el objetivo de estudio.
Entonces, asegúrense que las variables controlables o causales que ustedes elijan para la investigación sean relevantes, o sea, sean determinantes para lo que ustedes quieren saber. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos alumnos de licenciatura ejecutiva de cualquier especialidad se gradúan con promedio o mediante tesis, dependiendo de su género, pues eso no es como que muy relevante, ¿no? O sea, es independiente si son hombres o mujeres, si se gradúan por tesis o por promedio. Eso no es relevante, por ejemplo, para una institución académica, si el efecto de la graduación o de la modalidad de titulación es el género, solamente que la investigación sea, por ejemplo, conocer, ¿no? No, conocer no. Verificar si las mujeres en edad universitaria se gradúan más por promedio que los hombres. Ah, pero si desde el tema lo especificaste, entonces sí, ahí sí el género sí es una variable importante, ¿no? Pero ahí, ¿cuál sería la variable independiente? Ya sé que me van a decir, no, pues yo no decido si soy hombre o mujer, digo, así nací. Ah, no, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que ustedes quieren saber si los hombres las mujeres se gradúan más por medio que por tesis, que los hombres. Entonces, la elección que hagan de la muestra sí va a ser independiente. Es así, es variable independiente. Porque ustedes van a buscar de una población de estudio de alumnos, muestrar hombres y mujeres. Ahí lo decide el investigador. Por lo tanto, la variable independiente es la edad. La selección de la edad de los elementos muestrales. Esa es la variable independiente. ¿Ya vieron? Y la variable dependiente es la titulación por tesis o por promedio. O sea, es la consecuencia, es el efecto, es la respuesta. ¿Sí? Ok. La estratificación también se puede hacer, el estrato. A ver, ahí les va el estrato, como me lo explicaron en su momento. Un estrato, por ejemplo, estrato 1, ¿no? El estrato 1 puede tener unidades de estratificación. A ver, vamos a pensar, es que necesito pensar en la investigación. A ver, de mercadotecnia digital hasta ahorita que llevan visto en la licenciatura, ¿qué han visto? ¿Qué temas, qué aspectos, qué saben de mercadotecnia digital y diseño? Las materias que han llevado. ¿No se acuerdan de nada? ¿Ya están en el cuarto, quinto, séptimo? ¿En qué cuatrimestre están? Porque a lo mejor están... Es que no sé cuál sea el plan de estudios de la licenciatura, por eso les pregunto a ustedes que ya ha llevado cuatrimestres de la carrera. Bueno, ok, vamos a googlear aspectos importantes de mercadotecnia digital. A ver, aspectos sobre mercadotecnia digital. Esto que estoy haciendo también lo pueden hacer, ¿eh? Incluso hasta probar si lo que les estoy diciendo es verdad. Pueden googlear todo lo que estoy diciendo a ver si es cierto. Bueno, digo, es una forma de investigar en corto. Todo es investigación en este mundo. Todo. Entonces, digo, propongan, chicos, soluciones. Es que mi red anda un poco lenta. Ok, entonces, por ejemplo, publicidad, comunicación, relaciones públicas, interacción del usuario con diferentes plataformas según sus intereses, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo de estratos de acuerdo a intereses, ¿no? O sea, estrato 1, intereses. Intereses digitales. ¿Sí? Ok, ¿qué intereses puede haber digitales? Pues no sé, preferencia por ciertas redes sociales, preferencia por ciertos
procesos de compra digital. ¿Qué más? Preferencia por, ¿cómo se llaman los? Por gráficos, colores, formas de las dos principales plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es un estrato en donde estamos abordando intereses digitales. En este caso, preferencias por tal o cual cosa relacionada con el ámbito digital. Ese sería un estrato. Otro estrato, ¿sí? Obviamente, en cada elemento del estrato van a entrar ciertas personas, ¿están de acuerdo? O empresas, o negocios, o lo que sea. Y estas personas van a integrar el estrato 1. Si a mí se me ocurre formar otro estrato, porque mi tema de investigación lo requiere, o mi investigación lo requiere, entonces ahí va a haber otra variable de estratificación. ¿Qué otra variable se les ocurre? También de preferencia relacionada con su carrera, ¿eh? ¿Podría ser una de costos? Ok, ¿cómo qué? ¿Costos de qué? ¿Quién habló? Es que no lo vi. ¿Quién habló? Yo. ¿Yo quién? Nombre, porque no me los José. conozco a todos. José. José Repio. Ay, perdón, don José, discúlpeme, es que no le No se preocupe. reconocí la voz. Ahora sí, a ver, costos. ¿Costos de qué, don José? Costos de un producto, se podría decir. Le voy a ayudar. ¿Qué O le de parece lo- si nos vamos a costos por utilizar? Ay, ahorita lo alineé. Servicio. Servicios digitales, ¿va? Por ejemplo, ahorita yo estoy sufriendo, no me quiero proyectar, pero para ejemplificar, compré un producto, ¿no? No voy a decir nombre ni nada para no ventanear a la empresa hasta que no me lo entreguen. Si no me lo entregan, se los prometo que para el próximo sábado les cuento todo el caso para quemar a la empresa. Pero bueno, yo compré un producto vía digital, y los servicios que puede haber elevaron, don José. Por ejemplo, por consulta de aclaraciones, ¿no? Otro pudiera ser devoluciones. ¿Está de acuerdo? Otro pudiese ser, formas de pago, ¿no? Porque no es lo mismo pagar en línea que pagar en físico, ¿no? Creo que hay ciertos costos que sí es la entrega, la repartición y demás, ¿no? Ok, entrega, digo, ¿cómo dije? ¿Costos de qué? ¿De compra? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo dije ahorita? Es que se me olvidó. Lo acabo de decir. Consulta de aclaraciones, devoluciones, ¿qué más? Pago, ¿sí? Del producto, perdón. O del servicio. Costos extras por entregas, ¿no? Ahí están mis 4 variables de estrato, del estrato 2, ¿sí? Ahora, lo importante aquí, relacionado con la materia de investigación, 2, es en cada estrato tienen que sacar un tamaño de muestra diferente, ¿eh? No un tamaño de muestra para los dos, porque se evalúan cosas diferentes en cada estrato. El estrato 1 vamos a evaluar intereses digitales y en el estrato 2 vamos a analizar costos por utilizar algún producto o servicio digital. ¿Ya vieron? Entonces, si yo quiero hacer una investigación bajo este tipo de colección de datos por estratos, pues tengo que saber a cuántos voy a mostrar en el estrato 1, o sea, N1, N minúscula porque N mayúscula es población. Eso también lo veo en estadística. Aquí es tamaño de muestra. Tamaño de muestra 1, o para el estrato 1. ¿Sí? Y también acá tendríamos que tener N1 minúscula o tamaño de muestra para el estrato 2. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Bueno, entonces, N2 igual a X, ¿no? Tamaño de muestra, estrato 2, ¿ok? Y ya después, obviamente sí voy a tener un único tamaño de población. ¿Cómo se denomina el tamaño de población? Exactamente, con N mayúscula. Tamaño de población.
Entonces, obviamente, de esta población sota, yo voy a tener que partirla en dos tamaños de muestra chiquitas para poder realizar toda mi recolección de datos. ¿Sí? ¿Qué más? Medición. Todo esto que hice ahorita en corto es un proceso de estratificación, ¿eh? Es lo que pueden hacer ustedes si quieren hacer, por ejemplo, investigación explicativa y recolectar los datos por estratos. Medir una o más variables en uno o dos más, o más grupos puntuales o medidos repetidamente, que en este caso son los dos estratos. Evaluación extra post facto. O sea, aquí se recomienda que cuando ustedes hagan una investigación explicativa o comparativa o causal, no nada más se queden hasta la investigación de primera, ¿cómo decirlo? De primera vez, sino que estén haciendo un seguimiento a la investigación, porque no basta con el año 2020 hacer la investigación explicativa, porque si algo tenemos seguro es la muerte y el cambio. Entonces, generalmente, obedeciendo esta situación de cambio constante en todos los aspectos, sobre todo a nivel mercadológico y más digital, se propone que se haga una investigación continua de tipo explicativo, si es que deciden hacer esta investigación. ¿Sí? Por eso es post facto. Tener desde el principio definidos las características o grupos a comparar, o sea, aquí los dos estratos, ¿sí? ¿Qué voy a tener muy definido? Pues esto que acabamos de definir, preferencias o aclaraciones o costos por utilizar ciertos servicios o compras o demás, ¿sí? Las principales variables comparativas pueden utilizar el género, grupos etarios, presencia o ausencia de una variable, puntos o lugares y temporalidad, puntos críticos de un proceso, índices de biodiversidad, son ejemplos nada más, ¿no? De variables que pueden utilizar en una investigación explicativa. ¿Cómo se analiza la investigación explicativa? Igual utilizamos estadísticas como TD-Student, varianza, o ANOVA, se llama también análisis de varianza, covarianza, prueba de signo del signo U-Detail, también se utiliza, o Udemann-Whitney, también se utiliza, es una estadística muy utilizada explicativa. Wilcoxon, Kruskal y Wallis y demás. ¿Quieren saber más de estas pruebas? Pueden consultarlas en el libro de Malhotra, ahí se especifica cada una. Pruebas de hipótesis sobre la proporción de una, dos o más poblaciones independientes, ahí se utiliza la distribución binomial, la que les mencionaba que viene al final de los libros de estadística. Prueba de Z o distribución de la normal, pero para proporciones, porque hay distribución de la normal para medias y para proporciones. Proporciones son porcentajes y medias son los promedios que ustedes sacan de calificaciones, promedios de alumnos que entran a la Universidad UNIEM y de los que entran a la UAM, esos son promedios, ¿no? G cuadrada igual se utiliza, también se puede utilizar para la investigación explicativa y con la tabla de G cuadrada. Se hacen análisis MANOVA o multivariados, también lo voy a ver cuando vea SPSS, lo hace automáticamente, haciendo la corrida en el software. La estadística gráfica, por ejemplo, pueden utilizar diagramas de cajas, de barras, no de histograma. Acuérdense que el histograma van juntitas las barras y el diagrama de barras van separadas. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar la investigación explicativa? Comparando datos teóricos con reportados de una información empresarial, de una marca, que por ejemplo, una marca les pida, oiga, ¿sabe qué? Necesito que me detecte porque está publicando la revista Entrepreneurship que ¿qué será? La transacción más utilizada hoy en día es el comercio electrónico. Si yo estoy viviendo que los clientes que están comprando mi producto lo hacen más presencialmente que electrónicamente. Pero aquí en Entrepreneurship me dicen que no, que es el comercio electrónico lo que se está utilizando más en los productos que yo vendo. Ese pudiera ser una utilización de la investigación explicativa. También, por ejemplo, cuando queremos comparar estadísticos específicos entre dos o más poblaciones, que por ejemplo ustedes quisieran comparar por qué el promedio de consumo de gorras para el clima frío es más alto en Toluca que en Sonora en invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está analizando dos promedios de diferentes poblaciones con base en la misma variable, que es el uso o la compra de gorras o boinas o los sombreros para el frío, ¿sí? Condiciones espaciales, temporales, etcétera, ¿sí?
Cuando hacemos estudios experimentales o cuasi experimentales, el tipo de muestra cambia. Digo, yo sé de antemano, es una acotación de la clase, que esta información para ustedes o para algunos puede resultar un poco tediosa y difícil de comprender, me queda claro, pero de verdad los exhorto a que pongan toda su atención, 1. 2, si no les queda muy claro, me pregunten. 3, que también complementen lo que veamos en las clases con la antología. Esta antología de verdad es súper valiosa para esta clase. Y aparte ustedes nomás llevan un curso, bueno, no sé el plan de estudios, pero por lo menos hasta ahorita sé que nomás llevan un curso de investigación de mercados 2, cuando mercadotecnia debe llevar al menos 3 años de investigación de mercados, más uno de análisis multivariado, más uno de análisis factorial. Entonces, hay que aprovechar lo que ahorita les estamos proporcionando, poniendo toda, de verdad, toda su atención, ¿sí? Y poco a poquito. No les voy a pedir cosas que pues, sean imposibles por el tiempo de hacer. Entonces, vamos a poner toda la actitud y atención a esto, ¿no? Bueno, en las investigaciones experimentales o cuasi experimentales, la muestra no representa ninguna población. Aquí se trata de unidades experimentales, por lo que se debe denominar réplicas. O sea, aquí no aplica muestreo, hay que hacer experimento, no hay de otra. ¿Sí? El cálculo estadístico se hace en función de lo que ustedes quieran descubrir en el experimento. ¿Sí? O sea, ya que hagan el experimento, entonces ya se hace el análisis estadístico del mismo. Porque no hay una muestra. Hay que hacerlo para ver qué pasa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si ustedes quieren experimentar utilizando formularios de servicio al cliente automatizados en una página de internet, ¿qué tan fácil los utilizan los usuarios de esa página de internet? O si de plano nunca los ven, nunca los usan, pero hay que primero experimentar. No podemos decir, no, pues voy a mostrarlo nada más con 5 a ver cómo. No, no. Tiene que hacer el experimento para saber qué pasa. Eso es lo que significa esto. ¿Sí? La recolección de datos en este tipo de estudios experimentales y cuasi experimentales es que se hace por aleatoriedad. O sea, aleatorio significa suerte, ¿no? O sea, que no se sabe quiénes específicamente o qué unidades del estudio se van a arrojar cierta información o cierta determinación de lo que está pasando y por qué está pasando. O sea, se hace aleatorio, ¿sí? Al azar es lo mismo. Ajá. Entonces, cuando hacemos el experimento, no te vas nada más por las mujeres o por los hombres o por los que sepan manejar la computadora o por los que utilicen plataformas, no. Lo haces, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, porque es un experimento. Y para que sea más confiable, tiene que ser equitativo, si no estás ahí sesgando o contaminando la información, siendo tendencioso en el experimento. ¿Sí? Por eso es importante la aleatoriedad en los estudios explicativos experimentales y cuasi experimentales. Y la ausencia también de aleatoriedad o controles implica que el diseño sea cuasi experimental. A ver, la diferencia entre experimental y cuasi experimental es que el experimental no tienes control completo del experimento que se va a hacer en las personas o en la población que se va a realizar. Y en el cuasi experimental sí lo hay. O sea, puedes decidir hasta cierto punto quién participa en el experimento. Por eso es cuasi. Cuasi viene de casi, que no es completamente experimental, sino es hasta cierto punto decidido o elegido por el investigador. ¿Por qué? Por recursos, porque a lo mejor a donde quieres experimentar no está abierto por la pandemia, porque no hay el tiempo o el dinero necesario para hacer el experimento, etcétera, ¿no? Entonces, dispones nada más de tu casa o de un salón en la escuela para poder hacer el experimento, entonces ya no es experimental al 100%, es cuasi experimental. ¿Ya vieron? Es la diferencia. ¿Sí? Ok. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? Bueno, aquí, por ejemplo, se puede hacer en 2 grupos, 3, un grupo o 2 grupos. Diseño pareado antes y después, o pre-test, perdón, o post-test. Lo que hacemos en publicidad. En publicidad no se hace una campaña, luego ya el cliente me pagó una campaña publicitaria internacional, ya la voy a hacer. No, tranquilo. Primero haces un pre-test de campaña comunicacional para ver si funciona, si te entienden lo que quieres decirles, cuánto te va a costar, bla, 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 bla. Luego haces un test durante la campaña y luego haces un post-test
post campaña, valga la repetición, ¿sí? Para saber si funcionó la campaña, cuántas personas estuvieron expuestas a los medios que utilizaste, cuántas ventas se dieron después de la campaña y si fue por la campaña o fue por otra cosa. Entonces, generalmente se hace antes, durante y después, ¿sí? En un grupo, eso significa pareado. Ajá. Para evaluar si hubo alguna intervención o procedimiento que se debió de haber utilizado antes, durante o después y no se utilizó, o bien sí se utilizó y eso se reflejó en la investigación, ¿sí? Y si se hace con dos grupos, es totalmente aleatorio o al azar. Igual se va a hacer un diseño pre-test y post-test con grupo de control para evaluar una modalidad de variable independiente o una intervención. O sea, aquí, por ejemplo, en el dos grupos hacemos, a ver, vamos a pensar en, a ver, un ejemplo de mercado digital. Ok, ahorita que está tan de moda las criptomonedas y esas ondas. Que, por ejemplo, tomemos dos grupos. El de las personas que apenas se están involucrando en el negocio de la utilización o venta y demás de esta forma de transacción o demás. No estoy muy enterada, pero ahorita se me ocurrió porque me acordé de una ex compañera de trabajo que ahorita está metida en esas ondas de los bitcoins y todas esas empresas que están proponiendo este tipo de comercio. Entonces, si me equivoco, es nomás un ejemplo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, que yo tomara un grupo, el grupo que apenas está incursionando en este negocio de las criptomonedas y el que ya tiene 3 años. Ahí van dos grupos. Entonces, lo que voy a hacer es tener como grupo de control a las personas que tienen ya 30 años o 3 años en el negocio. ¿Por qué? Porque digamos que ellos son las que me van a dar más información de referencia o de comparación con los que apenas están iniciando en el negocio de las criptomonedas. ¿Sí me explicó? O sea, no es el mismo dominio de información de este tipo de negocio que tienen los que apenas están empezando que los que ya tienen 3 años. Por eso mi grupo de control va a ser el de 3 años. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es cuando se hace, por ejemplo, experimentación. Aquí sería cuasi, porque yo estoy decidiendo elegir cuáles son los grupos de experimentación. No es del todo experimental. Y se elige a un grupo control o de referencia. ¿Sí? ¿Ok? Antes de cerrar la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, queja, aclaración? No. ¿No? Ah, muy bien, qué felicidad. Una. Entonces, ¿sí quedó clara la tarea? Sí, Miss. Seguros. Seguros. Ok, entonces de cualquier forma, si hay alguna duda, ya saben que sí contesto el correo rápido, porque no dispongo de mucho tiempo, pero sí luego les contesto. Trato de hacerlo luego para que no pierdan tiempo y puedan entregar su tarea. Por favor, no la dejen para el viernes a las 5:30 de la tarde, porque todo pasa. Se les descompone la computadora, se cierra la plataforma, no descarga el trabajo, bla, bla, bla. Entonces digo, es recomendación, pero ya ustedes deciden. Les agradezco su actitud, tiempo, respeto, atención. Nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, Miss. Bye.